Benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, benditos llamados y escogidos, benditos ungidos. Que la gracia y la paz como familia, como hermano suyo, esté en ustedes, benditos hermanos, y el favor de Dios lo sigamos teniendo con esta bendita palabra, con estas benditas enseñanzas que vivas que nos da Dios en estos últimos tiempos para estar velando, para estar de pie, para estar abundando en el bendito amor, en su bendito camino y con el propósito, benditos hermanos, de tener la bendita recompensa, el galardón en el cual tenemos que tener el pueblo de Dios, la mirada puesta en eso. Así que me pongo a sus pies para continuar con la epístola de Primera de Juan, que ya vamos a empezar el último capítulo. Vamos al capítulo 5, por favor. Ahí nos quedamos, ya lo principiamos ayer en la enseñanza número 8. Y vamos, por favor, al versículo número 2, por favor. Y dice entonces: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Yo ayer le expliqué este bendito versículo, que en esto conocemos que amamos a Dios, cuando podemos nosotros tener el fruto, que ya vimos que Dios es amor, y que para poder tener ese fruto, necesité haber recibido en el camino, en el discipulado, en mi forma, todos los mandamientos. Tuve que haber sido probado en el horno de fuego por Dios para ver mi fidelidad, y una vez que por medio de la mano de Dios y su misericordia tuvimos un crecimiento, entonces Dios permaneció en nosotros porque no practicamos el pecado. Dios permaneció en nosotros porque fuimos probados y nos encontró fieles, y entonces podemos dar el agua al sediento, entonces podemos ser sombra, entonces podemos llevar la bendita sabiduría porque Dios va dentro de usted, y entonces se puede dar el segundo mandamiento, como le he venido diciendo, que es amar al prójimo. Eso es el camino, esta es la verdadera doctrina, esto es lo que nos encomendó Dios, para esto nos hizo el Criador, y para esto se requiere, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, se requiere la cruz, se requiere ser un ser espiritual, se requiere estar consagrado, se requiere no ser hipócrita, se requiere estimar el mundo como basura, se requiere amar como miel esta bendita palabra y estos mandamientos. Se requieren todas estas cosas. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Y recuerde, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo, son los que son seres espirituales. Yo no puedo amar a alguien que se haya bautizado, que haya aceptado el pacto y que ama en las tinieblas, porque se vuelve en carne otra vez. El pecado paga un salario y es la muerte. Se nos quita la imagen de lo espiritual y regresamos a la imagen de lo terrenal. Entonces es imposible que yo le pueda dar la vida a alguien que rechaza el amor, que no permite que se le ame ni permite que se le dirija. Entonces solamente a los hijos de Dios podemos nosotros amar, cuando amamos a Dios. Y aquí está muy importante, cuando amamos a Dios, porque primero hay que amar a Dios, como ya le expliqué, y aquí lo dice: y guardamos sus mandamientos. Ya le he venido explicando yo en la enseñanza número 8 y parte de las 7, bendito pueblo de Dios, que todo el discipulado es para conocer la mesa de Dios, es para conocer los mandamientos que desconocíamos, y una vez que fuimos practicando cada mandamiento y Dios lo fue inscribiendo en sus corazones, ya no en tablas de piedra, sino en sus corazones, para que no se nos olvidara esa bendita ley. Y una vez que usted por años terminó de entender el camino y de comprender todos los mandamientos de Dios y los practicó, y vuelvo a repetir, muy importante, y fue probado, y que Dios permitió al enemigo para probar su fidelidad,
como en este caso en el Edén, Adán y Eva, después de que les dio la forma y les permitió ser probados. Pero si usted no es como Adán y Eva y pudo tener un crecimiento y pudo amar a Dios, entonces tiene el ministerio, entonces tiene el diploma, entonces tiene la cobertura, entonces tiene el campo del amor, no dado por hombre, no por un diploma, no puesto por hombres, sino por Dios. Y recuerde, bendito hermano, que ayer ya vimos, bendita hermana y bendito pueblo de Dios, cuál es el testimonio de estar seguros de que tenemos la cobertura no del hombre, sino de Dios. Bueno, bien, dice en el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esto es muy importante, bendito pueblo de Dios, porque este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Fíjese bien, ¿qué es amar a Dios? Ponga atención, por favor, que guardemos sus mandamientos. Y recuerde, bendito hermano, no son 10 mandamientos. No son 10 mandamientos. Son más de 800 mandamientos que incluyen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amar a Dios, por sobre todas las cosas, es conocer su ley, y para conocer su ley necesité pasar tiempo con algún santo donde Dios me haya tenido el privilegio de ponerme y de ser manso, humilde, para recibir los mandamientos, practicarlos. Y una vez que recibí los mandamientos, dice que sus mandamientos no son gravosos, como a muchos les pareció, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo diciendo cuál era el camino, lo que costaba seguirle, de tomar su cruz, como ya lo vimos en el Evangelio de San Juan, a los que han tenido el privilegio de Dios de seguir un seguimiento, cuando Cristo Jesús les decía que el que no comiera de su carne, que el que no bebiera de su sangre, que el que no tomara su cruz, que el que no se separara totalmente, no podía ser su discípulo. Muchos dijeron, dura es esta palabra, les pareció grave, y efectivamente, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que precisamente por eso, esta bendita ley de perfección no estuvo en el primer tratado, no estuvo en el primer pacto, porque era grave el escuchar estos mandamientos que tenemos hoy nosotros, a diferencia de los que tuvieron en los cultos, en los rituales terrenales y en el tabernáculo y en el templo, el primer pueblo. Ahora estos mandamientos, como dijo Jesús alguna ocasión en el Evangelio, habrás oído que se dijo diente por diente y ojo por ojo, mas yo te digo ahora que si alguien te hace algo, ponle la otra mejilla. Habrás oído que es pecado adulterar, mas yo te digo que si tu ojo te es ocasión de desear a una mujer, ya adulteraste. Y si el primer pueblo, con esa ley que tenía, no pudo ser fiel a Dios, cuanto más viene Dios, por medio de Cristo, a ponernos una ley mucho más difícil, que es la perfección, que es la santidad, que es seres espirituales, que es amar al prójimo, que es ir a dar el Evangelio. Porque por fe, ahí viene el pacto de la fe, bendito hermano y bendita hermana, como ayer le decía yo, el pecado que no va a ser perdonado es la blasfemia contra el poder que Dios nos delegó por medio de Cristo Jesús. Y que recuerde lo que hemos visto en 1 de Juan, que el que no confiese que Jesús es el Hijo de Dios, que el que no confiese que Jesús vino en carne, es del diablo, es anticristo. Porque precisamente nosotros hablamos que tengamos que tener la mirada puesta en el autor, que vino y se despojó de todo y que recibió lo mismo que recibimos nosotros por fe en el bautizo, para poder caminar como Cristo Jesús caminó. Y el que tiene fe y tiene a Dios, los mandamientos no son gravosos, sino más bien son como miel. Más bien los mandamientos que nos manda Dios los disfruta uno, porque para eso fuimos hechos, para eso fuimos diseñados, no para el mundo, no para lo otro. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, una licuadora.
fue hecha para moler jitomate, cebolla, ajo, fruta, licuados. Imagínense que la licuadora estuviera viva, que sintiera, y que yo a la licuadora la quisiera utilizar para echarle piedras, para echarle troncos de árbol, para usarla como un coche y subirme. Obviamente no me va a funcionar, porque no fui diseñada para eso. Y si la licuadora tuviera vida, diría, ¡ay, ay! Ya me rompiste mis cuchillas, ya me rompiste el vaso de cristal, ya me fregaste. De igual manera, el Creador de los cielos nos diseña y nos crea para amar, para dar un servicio, para estar como están allá en el cielo y como nos los describe Apocalipsis y como nos los describe la vida eterna, para estar unidos, para estar adorando a Dios, para estar sirviéndole. Entonces, el ser humano aquí en el planeta Tierra sufre y está buscando desde hace miles de años el camino de paz. Están buscando por medio del dinero, por medio de trabajos, por medio de aficiones, por medio de la tecnología. Y cuando investigan o incursionan en eso y cuando lo obtienen, ven que no alcanzaron lo que estaban esperando, porque para eso no fueron diseñados. El hombre que no tenía dinero y se dedicó a hacer dinero y tuvo mucho dinero, y cuando lo tuvo en abundancia, vio que ahí no estaba la tranquilidad ni la paz. El hombre que se dedicó a tener un título, un cinturón en el box, y ese era su sueño y lo llevó a hacer, vio que la fama era molesta, vio que lo criticaban, otros lo aplaudían, vio que no podía vivir a gusto cuando salía porque lo trataban como ídolo, se fue a las drogas, porque así son la mayoría, se fue al alcoholismo, tuvo muchas mujeres porque se acercan como sanguijuela. Entonces, hermano y hermana, en ningún camino, como vimos en Eclesiastés, el hombre es feliz, más que cuando recibimos por gracia lo que perdió el primer hombre en el Edén, que es el amor, que es el servicio, que es la presencia de Dios. Y guardar los mandamientos es funcionar para lo que Dios me hizo, porque si la licuadora le pongo el jitomate, le pongo la cebolla, la cuido y leo el instructivo de para lo que sirve, la licuadora me va a durar mucho tiempo y me lo va a agradecer. Así de igual manera, le pongo parábolas para poder entender. Así que los mandamientos, al contrario, para muchos son gravosos porque no tienen la fe, no tienen el poder de Dios. ¿Sí? Es como si yo también una licuadora la quiero utilizar sin aspas para moler. Es imposible que muela, no va a poder, aunque sea licuadora. Necesita las aspas. Y si tiene el motor y está quemado el motor, tampoco va a funcionar. Así estábamos nosotros antes de que viniera Cristo. Ahora Cristo Jesús nos viene a poner el motor, nos viene a arreglar el motor, nos viene a poner aspas para darle un servicio. Es igual. Exactamente lo mismo es Dios. Entonces, los mandamientos que están aquí, para eso fuimos hechos, y yo quiero decirle que cuando practique los mandamientos le va a traer gozo, le va a traer alegría, se le van a quitar cargas, porque para eso fuimos creados. Pero se necesita fe, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, mire, y sus mandamientos no son gravosos a los que aman, a los que creen. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esto es muy importante. Y esta es la victoria, que han vencido al mundo, nuestra fe. Ya que habla de la fe, de lo que le está diciendo. Ahora, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Le digo, ya le explicaba yo la vez pasada, nuevamente Dios, por medio de Juan, por medio de esta bendita palabra viva, nos vuelve a fortalecer lo que en la enseñanza número 8 de ayer se le dijo, bendito hermano y bendita hermana, que el nacimiento por fe fue haber crucificado mi carne, fue haber recibido el fuego de Dios
para consumir mi carne, que Satanás no tiene más que ofrecer al ser humano más que la carne. Satanás no puede ofrecer nada espiritual. Satanás no puede ofrecer nada que le interese al espíritu. Satanás, toda su mesa son deseos y concupiscencias a la carne. Satanás, todo lo que ofrece es corrupto, va a desaparecer algún día. Entonces, bien, el que nació verdaderamente con fe, el que verdaderamente creyó en el bautizo y en el poder de Dios de la resurrección, y que crucificó su carne juntamente con Cristo y fue plantado por fe juntamente con Él, entonces no le interesan las cosas de aquí abajo, como ya le he puesto ejemplos. Pablo decía, ahora, desde que soy un ser espiritual, todo lo estimo como basura, por el conocimiento de aquel que me llamó de la luz a las tinieblas. Y me deleito, decía Pablo, y me deleito en esto, porque cuando soy débil soy fuerte. Así que el mundo lo trajo Satanás. Recuerde que la fundación del mundo es la mesa de Satanás. Y recuerde lo que hemos visto. Toda la mesa de Satanás es Egipto, es que todo lo que ofrece Satanás merma su tiempo, le quita comunión con Dios para poder amar y para poder dar su vida y su sangre al servicio de Dios todos los días. Esa es la mesa de Satanás. La mesa de Satanás, como en Egipto, recuerda que decía Faraón, ¿por qué voy a dejar ir a este pueblo que me está haciendo ciudades? ¿Por qué lo voy a dejar ir? No lo voy a dejar ir al desierto a que adore a Dios. Ya por ahí, por la sexta o séptima plaga, Faraón dice, bueno, vayan, pero dejen aquí a los niños y vayan o adoren aquí mismo a su Dios. Dijo, no, Dios dice que tienen que salir totalmente de Egipto para poder adorar a Dios. Es lo mismo como una sombra, bendito hermano y bendita hermana. Aquel que verdaderamente se bautizó con fe y creyó en el poder de Dios, ya no de abrir el mar rojo, ya no de las 10 plagas, sino de la resurrección espiritual que perdimos en el Edén. Y por fe empieza a deleitarse en los mandamientos y ve que los puede hacer mediante el poder y ve la presencia de Dios, cómo empieza a darnos asco lo que hacen los gentiles, lo que hace el mundo, asco, y que ya no nos llama la atención lo que ellos hacen, entonces usted ha vencido al mundo. Claro. Pero los que han creído, los que verdaderamente son seres espirituales, nada más, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Aquí está, nuestra fe. Y si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor, tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y efectivamente, cuando Cristo Jesús hablaba de montañas que son imposibles de mover, se estaba refiriendo como una comparativa a lo que el ser humano en la carne no puede dejar. La vida y la vana manera de vivir que aprendimos de los padres. Cuando a mí Dios me dijo, deja tu vida, toma tu cruz, deja profesión, deja escuela, deja absolutamente todo, yo dije, ¡ah! Imposible, Señor, son montañas, no las puedo mover, ¿cómo crees, Señor? ¿Quién las va a poder mover? Ni un psiquiatra, ni un psicólogo, Señor. Dime, ¿qué sabiduría en el mundo? ¿Qué presidente? ¿Qué nación ha podido hacer eso con el ser humano? Y él me dijo, mi hijo Jesús, a eso lo mandé. Si tú crees en la Escritura, si tú crees en la palabra viva, que te voy a resucitar y que tu carne va a ser consumida con mi fuego para ser un ser espiritual, entonces vas a vencer al mundo. Y tú le dirías a estas montañas, muévanse, y las montañas se moverán. Y tú caminarás en el mar. Así es la fe, bendito hermano y bendita hermana.
Ahora bien, le toca un poquito de la fe. Anteriormente ya se lo había tocado, porque como todos los temas con los hijos del diablo son totalmente torcidos, le hago un resumen breve y claro de la fe. Cristo Jesús dijo, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, serías el árbol más grande del huerto, donde llegan a anidar las aves y donde va a dar mucha sombra. De igual manera, ese granito de mostaza, que es la semilla más chica que hay de los árboles, es el Evangelio. Es cuando Cristo Jesús llegó a mi vida, llegó a su vida, y el que puso atención verdaderamente al pacto de la cruz y del bautizo y se arrepintió genuinamente y se pasó de bando y creyó y tuvo fe de que iba a ser resucitado, entonces empezó la fe como un granito de mostaza. Y luego, ya con el Espíritu, empecé a venir a la palabra y a comprender la palabra mediante el Espíritu, porque esta palabra es espiritual. Y el primer mandamiento lo hice, el segundo mandamiento lo hice, el tercer mandamiento lo hice y dije, ¡wow! ¡Increíble! ¡Alaba! Y me empecé a gozar. Y empecé a ver cómo ese poder, lo que la ciencia humana y la sabiduría humana no pudo hacer con el ser humano, Dios lo vino a hacer por medio de Cristo y por medio de los que tuvieron fe, hasta alcanzar ser un árbol, que es el ministerio, para que las aves, esto quiere decir para que las ovejitas lleguen y dé crías, y también para que dé una sombra a los que vienen asolados. ¡Alabado sea Cristo! Esa es la fe que confesamos. A los que verdaderamente, ese es el poder que nos trajo Cristo. Ser seres espirituales, ser seres diferentes a los que no tuvieron el privilegio de estar acá. Entonces no podemos vencer al mundo estando en la carne. Bendito hermano y bendita hermana. Yo espero que vayamos entendiendo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. O la dice en el 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Otra vez lo vuelve a repetir nuevamente. Fíjese nada más. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús no es Dios, que se despojó, que tomó forma humana, que se hizo menor que los ángeles, que se hizo obediente hasta la muerte de cruz, recibiendo a su Padre, el Espíritu Santo, y que nos dejó el ejemplo, como ya le he dicho en enseñanzas pasadas, el ejemplo a seguir. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo le he tocado mucho este punto. Así como Cristo Jesús, por tener la mirada yo en Él, y no en el hombre, sino en Él, pude y dije, si Dios nos amó tanto, que mandó a su Hijo y lo humilló en forma humana, y de ser un ser gigante, inimaginable, y lo hizo chiquito, igual que yo, en un cuerpo humano, y que el Padre nos mostró que en este nuevo pacto, lo que prometió al primer pueblo, vino primeramente al primogénito, y el primogénito nos mostró que con eso que recibió, caminó una vida como la que Dios quiere que caminemos. Entonces yo dije, gracias Padre, gracias Cristo, por haberte despojado y por haberme limpiado del pecado y haberme dado y haberme hecho coheredero de esa riqueza que es la presencia de tu Padre para poder imitarte. Ya lo hemos dicho, bendito hermano, ¿qué es confesar? ¿Y qué es creer en el Hijo de Dios? ¿Qué es confesar que vino en carne? Y es muy importante. Por eso las iglesias que dicen que Jesús es Dios, están peque. Hay algunas que también dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero también no tienen fe. Pero bienaventurado aquel varón
que Dios le toque el corazón, que escucha atentamente, que tiene temor, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que ninguno se pierda. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, ahora dice aquí, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, como ya lo vimos. Y Cristo Jesús en la carne, mediante el poder de su Padre, vino a vencer al fundador del mundo. Vino a vencer a Satanás, que fue el que fundó el mundo. Dice en el versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y aquí está el ejemplo tan maravilloso. Primeramente, ¿qué significa Jesús Cristo o Jesucristo? Que es lo mismo, Jesús Cristo, Salvador ungido. Recuerde, Cristo significa ungido. Jesús significa Salvador. Y recordemos, nosotros predicamos a Cristo. ¿Qué es Cristo? Un ser que nació en forma humana, que recibió el poder de su Padre y la presencia de su Padre para venir a salvar al mundo mediante la presencia de su Padre. Por eso dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Ahorita le voy a explicar eso. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Se lo voy a explicar. Mediante agua. Se bautizó en el Jordán, en el agua. ¡Gloria a Dios! ¿Qué representa el agua para nosotros? Bueno, en este versículo, ¿verdad? Representa que por fe sepultamos la semilla y nos bautizamos. Pero, ¿cuántos cristianos, más bien voy a decir yo, en el mundo? Más del 90 y tantos % de los cristianos se bautizaron en agua solamente, pero no quisieron dar su vida. Porque cuando dice que Jesús vino no nada más mediante agua, sino también mediante sangre, es porque Cristo Jesús se puso como ofrenda, puso la vida para usted y para mí y para todos los que creyeran, y derramó su sangre, derramó su vida para enseñarnos el camino. De igual manera, cuando Cristo Jesús dice, imítenme, cuando Cristo Jesús dice, confiesen y den testimonio del ejemplo que yo vino a poner. De igual manera, a mí Dios cuando me bauticé, me dijo, Lalo Garibay, le dije, heme aquí, Señor. Me dice, no, nada más quiero el bautizo en agua. Le dije, yo, Señor, ahora te voy a discipular porque quiero que también ese bautizo en agua sea con sangre, sea que des tu vida. Claro. Recuerde, bendito hermano, que la Biblia es simbólica, que nos habla con comparativas, como el vino que se tomó en la Santa Cena, cuando Cristo Jesús dijo, tomen, este es mi cuerpo que será partido, coman y beban, porque esta es mi sangre. El que está participando de eso, está aceptando el pacto de comer de la carne de Cristo, de tomar la cruz y de dar la vida primeramente para Dios y luego para el prójimo. Pero hoy, la mayoría de los cristianos están bautizados solamente con agua, porque yo no conozco hasta ahorita ningún representante que todos los días se encuentre dando un servicio a cualquier hora que uno llegue a las ovejas. Yo no encuentro ningún siervo el día de hoy, en ninguna parte del mundo, debe de haberlo, pero no me ha tocado la suerte. Es como buscar hoy una aguja en el pajar. Es como dice el Proverbios 31. Mujer de Dios, mujer perfecta, mujer, ¿quién la encontrará? ¿Dónde estará? Entonces yo le digo, si usted conoce a un siervo que se haya bautizado en agua y que esté dando su sangre, que esté en la cruz, que sea un ser espiritual, que no esté en el mundo y que esté dedicando todos los días y a cualquier hora que llegue usted llorando, con dudas, para entender la palabra, para que entienda, para que sea un alumno y en todo momento esté dispuesto este ser
a servirle, no le aplauda a él. Bravo, tiene el Espíritu Santo. Tiene el fruto de Dios. Tuvo fe. Pero también este ministro está predicando con ejemplo. Para que entonces dé ánimo a los de poco ánimo y les diga y les dé testimonio. Hermanito, no se desanime, mire, yo era esto, yo era de carne, yo era peor que usted. Le voy a contar mi testimonio antes de ser cristiano. Y vea, ahora puedo caminar. Esos son los testimonios que valen. No como le decía yo en la enseñanza pasada. Tengo carro, tengo casa, tengo dinero, Dios me bendice. Eso no, esos son testimonios del diablo. Entonces aquí estamos viendo el ejemplo de amor que nos da el Padre por medio del Hijo a los seres humanos, que bajó en la misma condición para que creyéramos y pusiéramos la vista en Él y hoy también en el representante que Dios nos ha puesto. Porque así lo dice en Hebreos. Dice, sujétense a sus pastores según cuál haya sido su conducta, porque ellos velan por sus almas. Pero fíjese bien lo que dice, según cuál haya sido su conducta, porque ellos velan por sus almas. Bueno, gloria a Dios. Entonces, mire, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu con E mayúscula, que es Dios, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y como le dije, ¿quién dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Quién dio testimonio de que Jesús era el Salvador? ¿Quién dio testimonio de que Jesús era un ser sobrenatural en este cuerpo humano? El Padre que estaba dentro de él. Como dijo Nicodemo, el que fue a verlo de noche. Señor, sabemos que has venido de Dios, porque ningún ser humano puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con usted. Y de igual manera, usted ve a una criatura nueva, a un obispo que está en la cruz, como ya se lo especifiqué. El Espíritu da testimonio, no un diploma, no una escuela teológica, no el hombre que lo presente como el escatólogo, como el doctor de la ley, como el apóstol. No el hombre, sino por sus hechos, el mismo Dios va a mostrar quiénes son seres verdaderamente puestos por Dios y quiénes son seres que no son de Dios, pero a los humildes, a los que no practiquen el pecado, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, el mismo Espíritu da testimonio y dio testimonio de Cristo Jesús por las obras que estuvo haciendo. Bien, dice en el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos son tres. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Bien, primeramente vamos a meditar en estos dos versículos que lamentablemente, aún en el cristianismo, han torcido, benditos hermanos y benditas hermanas, para hablar de la famosa Trinidad. Que a mí me ha tocado mucha gente que ha llegado a decirme, yo soy cristiano, tengo 12 años, quiero escuchar la palabra con usted. Con mucho gusto, claro que sí. Pero cuando me preguntan que si soy trino, les digo, ¿qué es eso, perdón? No te entiendo. Esa palabra no viene en la Biblia. La palabra trino no viene en la Biblia. Perdóneme, pero no viene. Porque el catolicismo fue el que metió esa herejía y muchos pecadores, que hoy se dicen cristianos, agenciaron algunas de las enseñanzas de los católicos, donde dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Están haciendo tres dioses, cuando solamente hay un Dios, dice en Timoteo, un mediador entre los hombres y Dios, un solo Dios, no tres dioses. Ahora, vamos a estudiar bien esto.
Si yo con este versículo enseño que porque 3 son los que dan testimonio, no son 3, serían 6. En el versículo que acabamos de leer ahorita, en el versículo 7 y en el versículo 8, haga la cuenta. 3 son los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Cuántos son entonces? 6. Pero vamos a meditar. Vamos a deshebrar este versículo, bendito hermano. Mire, allá en el cielo, en el tercer cielo, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre. Ahora, el Padre, el Verbo, que recuerde que es su palabra, y el Espíritu. Ahora, fíjese bien lo que yo le voy a decir. Yo tengo un cuerpo, tengo la palabra de Dios, y tengo mi alma, que es la sangre, para dar mi vida. Y yo también, en un púlpito o en una congregación, voy a dar testimonio, no nada más de palabra, como muchos hipócritas, que honran de labios para afuera, pero fíjese cómo concuerda con lo de arriba. Ponga atención. Cristo vino no solamente en agua, sino en agua y sangre. Y aquí está. ¿Cuál es el testimonio que tengo que dar aquí en la tierra? Allá en el cielo es uno, ahorita vamos a ver en la tierra. Pero me voy adelantando. ¿Cuál es el testimonio que tengo que dar aquí en la tierra? Mi cuerpo, mi funda humana, quemada por el Espíritu Santo. Que lo que yo antes era mudo, que mi lenguaje antes era de Satanás, y yo ahora soy un embajador, como si Dios rogase por mí, o por medio mío, porque así como Cristo Jesús fue el verbo del Padre, y únicamente habló las cosas del Padre, igual manera un verdadero siervo de Dios da testimonio. Y con mi vida, y mediante el Espíritu Santo, porque ya vimos que ese fruto de amor solamente se puede dar mediante Dios. Ahora, pero más, ahí en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu son 3 como una parábola, porque en este caso también yo le estoy poniendo el ejemplo para que entienda. Yo soy 3, mi palabra, mi cuerpo y el Espíritu de Dios y mi espíritu. ¿Sí? De hecho, cuando deje mi cuerpo, se va a apartar mi espíritu, ese es 1, se va a quedar. Mi sangre y mi alma que di aquí también se va a quedar y mi espíritu se va allá arriba. Pero mientras estuve aquí, soy 1. Yo espero que entienda que estos 3 son 1, pero como una comparativa está hablando de su poder, de su palabra y del ser que es Padre. Ahora, estos allá arriba están. Dan testimonio allá arriba a los ángeles, dan testimonio a la creación. Ahora fíjense, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Ahora bien, si hay testimonio allá arriba, también debe haber testimonio. Porque, recuerde, entró el pecado y por más de 4,000 años no hubo testimonio. No hubo quien hablara la palabra de Dios. No hubo quien fuera testigo de Dios. Allá arriba siempre ha habido testimonio a los seres espirituales. Siempre ha habido testimonio de Dios. Y la palabra de Dios es eterna. Como dice la palabra, ¿verdad? Señor, tú eres eterno. Todo va a desaparecer. Los cielos y la tierra van a ser mudados como un vestido, pero tu palabra permanece por siempre. Ahora bien, aquí en la tierra, desde que bajó Cristo en el nuevo pacto, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, ¿de quién? De Cristo, del camino y del Padre. Pero fíjense bien, ¿quiénes son los que pueden dar testimonio? El Espíritu, Dios. Recuerde que nosotros, dicen Corintios, que somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. El que habla no soy yo, hermano. El que da testimonio es el mismo Dios. El Espíritu, el agua que tuve que haberme bautizado. Recuerde que lo que vimos hace ratito allá arriba, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que es nacido de Dios. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Habla del nacimiento espiritual por medio del agua y la sangre. Aquí está nuevamente. Fíjese bien, allá arriba
En el testimonio del cielo no hay sangre. Allá arriba no hay sangre. Aquí abajo, a diferencia, hay sangre. Y allá arriba tampoco hay agua. Aquí abajo sí hay agua. Entonces, serían 5. Porque espíritu, dése cuenta, medite. La palabra espíritu sí aparece en el versículo 7. Pero en el versículo 7 no aparece la palabra agua y sangre. Y cuando dice que 3 son los que dan testimonio, rompo la Trinidad. Cuando dice que aquí abajo también son 3 los que dan testimonio, y el agua y el espíritu, entonces serían 5 los que dan testimonio. No 3. Pero bueno, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, no voy a juzgar a los que tuercen las escrituras, porque para poder entender este lenguaje se necesita santidad. Para poder penetrar a cada bendita enseñanza se necesita tener a Dios adentro, y la gloria es para Él. Recuerde siempre, el sabio es Dios, no el ser humano. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora le explico este versículo. Ya se lo había explicado. Aquí, en el planeta Tierra, para poder ser un ministro, para poder hablar la palabra de Dios, para dar testimonio, para hacer la luz, para hacer sal, necesito primeramente tener al Padre, que es Espíritu con E mayúscula. Necesité haberme bautizado y haber dejado la carne, y necesité, una vez que me discipuló, darle mi vida, darle mi sangre al cuerpo de Cristo Jesús, que son las ovejas, porque la sangre representa la vida. Representa que Cristo Jesús en la cruz derramó su sangre para todo aquel que en Él creyera y tuviera vida eterna hasta la última gota de sangre. ¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, en el Evangelio de San Juan, cuando Cristo Jesús estaba en la cruz? Era la fiesta de la Pascua, y una vez que los iban a quitar los cuerpos, estaba escrito que a Cristo Jesús no se le iba a quebrar ningún hueso, y que mandaron a los guardias a quebrarle los huesos. Pero cuando llegaron con Cristo, lo traspasaron con una lanza y salió agua y sangre. ¿Se acuerda de la enseñanza que se dio? Que esto concuerda precisamente, que Cristo Jesús no nada más vino en agua, sino vino en sangre. No nada más se bautizó como muchos, sino que dio su vida. Porque este es el pacto que Dios quiere, y este es el camino verdadero que Dios quiere que sigamos. Yo espero que haya quedado entendido, porque este es el versículo, el 7, donde se agencian, es el único, y otro versículo más que tal, pero es el único donde hablan de la famosa Trinidad. Y cuidado, hermano, yo le digo cuidado, porque solamente hay un Dios, no hay Dios Padre, el Hijo no es Dios, es igual a Dios, sí, pero no es Dios, y Dios Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Solamente hay un Dios. El Espíritu y Dios es uno mismo. Ahora, aquí podemos dar testimonio, porque recuerde que Cristo Jesús, que vino a decir, Padre, así como tú y yo somos uno, estos que tienen un espíritu, estos que tienen sangre, estos que tienen un cuerpo, que sean uno, Señor, para que den el cuerpo, para que den la sangre, y para que den su lengua y su boca y den testimonio mediante tu presencia, mediante la consagración, mediante el agua, que es el bautizo, y que puedan dar testimonio, porque ese es el diploma, esa es la cobertura, ese es el verdadero siervo que puede tener el ministerio dado por Dios y no por el hombre. Bueno, bien, dice entonces, fíjese bien, y estos 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. ¿Por qué concuerdan con Dios? Porque Dios, dentro de nosotros, somos uno solo, y toda la gloria siempre va a ser para Dios. Porque gracias a Dios puedo dar mi sangre, porque Dios trajo el agua, y porque toda esta bendición vino del cielo. Bien, dice en el 9, si recibimos el testimonio de los hombres,
mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ahora aquí, si recibimos el testimonio de los hombres, si nosotros recibimos muchas veces la vana manera de vivir, la sabiduría antes de conocer a Dios, y recibimos el testimonio de los hombres, la ley del hombre, los caminos del hombre, desde que entró el pecado, y bien los recibimos de nuestros padres, mayor es el testimonio que Dios da acerca de su Hijo, que vino en agua, que vino en espíritu y vino en sangre para ser la imagen y imitar y caminar y hacer lo que Cristo hizo, porque fue lo mismo que nos trajo. Esos tres que dan testimonio en el cielo descendieron con el hombre por medio del agua para que pudiéramos dar la sangre, la vida. Entonces, recuerde, hermano y hermana, el que tiene este fruto, el que recibió este testimonio, porque hemos visto que el que no confiesa que Jesús vino en carne y que trajo el poder de su Padre, y por el poder de su Padre y mediante el pacto que fue en el agua, fue a la cruz, porque ese es el tema principal del nuevo pacto, el bautizo, el pacto, una entrega total, no es de Dios. Dice entonces en el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios, el que cree, ¿qué es creer? Si Él caminó, si Él vino con sangre, si Él vino con espíritu y vino mediante agua, yo también lo puedo hacer, recuerde. Y aparte, creer es el testimonio que Cristo Jesús nos deja en el Nuevo Testamento, todo mandamiento, toda rogativa. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, otra vez. El que cree puede entrar Dios, puede terminar su discipulado y puede comprobar que Dios es veraz y puede dar testimonio de la vida eterna, del camino que lleva a la vida eterna. Puede ser el verbo de Dios y puede comprobar que el testimonio es verdadero. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso a Dios. Es muy importante. Seguimos en el versículo 10. Estoy leyendo coma por coma. Ahora, el que no cree en la perfección, el que no cree en esta locura de la cruz, el que no cree en la locura de dejarlo todo, el que le son gravosos los mandamientos, bueno, a mí no me hace mentiroso. A mí no me humilla. Le hacen mentiroso a Dios, porque nosotros estamos predicando con la boca abierta de Dios, que es la Biblia, versículo tras versículo y tras versículo, y en todas las enseñanzas estamos concordando con lo mismo para que no haya ninguna duda, porque la verdad está aquí en la boca de Dios y la mentira está en los razonamientos y está fuera de la Biblia. Dice entonces, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Maravilloso. Porque ¿cuál es el testimonio que Dios dio de su Hijo? Aquí lo estamos viendo. Porque de tal manera amé Dios al mundo, que he dado a mi Hijo unigénito y lo convertí en carne. Y nació como un ser humano y lo engendré en agua y puso el ejemplo. ¿Se acuerda cuando Cristo Jesús llega con Juan el Bautista y le dice a Juan, bautízame? Y Juan le dice, ¿cómo me pides a mí que yo te bautice si tú eres el que bautizas en Espíritu Santo y fuego? Yo nada más bautizo en agua. ¿Qué le dijo Cristo? Deja, porque así conviene que hagamos. Así lo mandó mi Padre. Yo soy obediente. Eso dijo mi Padre que hiciera para enseñar que Cristo Jesús vino en agua y que luego, mediante el Espíritu, fue a la cruz a derramar su sangre. Y que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así como el Padre me envió, así como yo hice, ahora hagan ustedes.
Y esta es la verdadera doctrina, hermano, no hay otra. Esta es la entrada al reino de los cielos. Esta es la entrada a la luz. Esta es la entrada al entendimiento, pero se necesita fe. Se necesita creer en la bendita palabra de Dios. Dice entonces, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dice en el 11, y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y este es el testimonio que dio Dios, ¿verdad? Vida eterna. ¿Qué dijo Cristo Jesús? El que come de mi pan, el que bebe de mi sangre, el que cree en mí, el que tome su cruz, va a tener vida eterna. Esta es la vida eterna. La vida eterna es amar a Dios y amar al prójimo. La vida eterna es separarte del mundo, no andar en la carne, y todo el tiempo que estés en el planeta Tierra, dedícate a amar a Dios, dedícate a amar al prójimo, dedícate y da testimonio mediante tu sangre, mediante el bautizo que hiciste y mediante el Espíritu Santo. Y esa es la vida eterna, porque cuando llegue Dios y Cristo Jesús, al que encuentra siendo así, bienaventurado. Es el que es un ser incorruptible, que guardó el depósito para aquel gran día en el cual estamos nosotros, padeciendo, dejándolo todo, porque tenemos la vista puesta en el galardón. Bien. Dice entonces, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Le explico esto, bendito hermano y bendita hermana. Hay un precio para tener a Cristo. ¿Qué es tener a Cristo hoy? Tener a Cristo es tener su cabeza. Y su cabeza es la palabra de Dios. Nosotros somos un cuerpo, nada más. Y quiero explicarle eso para que pueda entender bien con la palabra. Al decir que nosotros somos cuerpo, fue porque cuando Cristo Jesús llegó a mi vida, me quité mis razonamientos, me quité mi cabeza, me quité la sabiduría que tenía del mundo, me quité todas las ideas que tenía aquí y dije, Señor, mi cuerpo está muerto, por favor, injerta tu cabeza en este cuerpo, porque este cuerpo se va a mover con tus mandamientos. Y ahora mis pies corrían a hacer el mal, ahora corren al evangelio. Mis manos antes derramaban sangre, ahora imponen manos. Mi lengua antes hablaba la sabiduría del diablo, ahora habla las cosas de Dios. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? A los que tienen el privilegio de tener la cabeza de Cristo Jesús. Ahora bien, hay un precio para poder tener esta cabeza. Estar muertos al mundo, estar muertos a nuestros razonamientos, creer en todo y dejarnos mover todo el cuerpo, toda la iglesia, mediante esta sabiduría. Porque cuando yo no creo en un mandamiento, automáticamente la ley es inquebrantable. Está escrito que Dios nos quita la cabeza, nos quita la palabra, nos quita el entendimiento y nos quedamos sin el entendimiento. Recuerde, Juan, el Bautista, tenía la cabeza de Cristo. Hablaba las cosas de Cristo. ¿Qué pasó? Herodes y su esposa aborrecían esa cabeza. Aborrecían que se les dijera que eran pecadores. Y le mandaron decapitar. De igual manera hay muchos cristianos que han decapitado al Señor de la Gloria cuando pecan y han quitado la cabeza de Cristo en sus vidas. Cristo vive, nadie lo puede matar. Pero usted mismo con el pecado, se cierra las puertas a esta bendita palabra de Dios. Yo espero que entienda. Ahora, el que tiene la cabeza, el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Por qué?
Porque la vida está en entender la palabra. La vida está en entender este lenguaje. Ya le dije que este lenguaje es espiritual. Bendito hermano, y hay un precio. Y el que no tiene la cabeza, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Como dice la palabra, que la iglesia de hoy proféticamente está muerta. Está sin vida. Tienen la cabeza del diablo. Están engañados. ¿Por qué? Porque no creyeron en el precio de que fuimos comprados a un precio muy alto, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, para rendir mi vida a los pies de Cristo mientras esté en este planeta Tierra. Dura es esta palabra para muchos. Pero, ¿cuál es el precio? Que no tienen a Cristo. Versículo 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, la palabra, ¿a quién va escrita? A los que creen, como yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana. Los que no tienen la cabeza y ya están pagando un salario que es la muerte, por más que lean, por más que busquen en YouTube y lleguen a encontrar una sana doctrina, y no la van a entender. La van a quitar. Ahora, ¿para quién es la palabra? Para los que creen. Para los que creyeron en la locura de la cruz. Para los que creyeron en la muerte y resurrección de Cristo y tomaron su cruz. Para los que pagaron el precio. Para los que creyeron que Cristo Jesús nos trajo el agua, el espíritu y la sangre. Ahora, aquí está. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen. Y recuerde, creer es por obras, no de labios. En el nombre del Hijo de Dios. Ahora, es muy importante creer en el nombre, ya no en Cristo. Ahora, en el nombre, ya no en que Cristo vino solamente en carne. Ahora, aquí aparece la palabra en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre? Jesús, Salvador. Y así, el que cree que este mundo va a ser destruido, el que cree que este mundo es gobernado por Satanás, el que cree en eso y cree que Cristo Jesús nos vino a traer mediante agua, mediante espíritu y sangre, esta salvación, y no lo confiesa de boca, sino como esos grandes héroes de la fe, como Moisés, como Noé, que creyeron y lo dejaron todo y se dedicaron con temor a preparar su salvación. Esos son los que creen en el nombre, los que creen en la resurrección, los que creen en un juicio, que hay lago de fuego y vida eterna, los que creen que Dios tiene los ojos llenos de ira y que viene a quitar toda iniquidad y impiedad y viene a quitar a todos los seres humanos que no creyeron a la voz de Dios por medio de Cristo Jesús. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y claro, el que cree, toma su cruz. El que cree, ama a Dios y ama al prójimo. El que cree es un ser espiritual. Y aquí, la bendita palabra que he creído y que hoy doy testimonio de que Dios es veraz, porque hoy puedo caminar en el mar. Sería muy incrédulo si no creyera en esto que me espera. Si Dios ya me dio aquí el 95% de sus promesas en mi vida y que solamente espero el 5% de las demás. Así que este es mi yelmo. Mi yelmo es estar pensando en la salvación, que por eso peleamos con leones, que por eso recibimos vituperadas, que por eso recibimos insultos, que por eso sacrificamos y golpeamos nuestra carne todos los días, porque tenemos la promesa de la vida eterna, que no es nada comparable a lo que Dios nos permita padecer por su obra, por amar a Dios, por amar al prójimo y por seguir dando testimonio.
Esa es la vida eterna. Para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Nuevamente, para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el nombre de Jesús es Salvador, salvación. Cristo no tarda, viene a redimir, viene a rescatar a todos aquellos que encuentre siendo mayordomos fieles y hayan creído no de labios, sino por hechos. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. He terminado esta hora. Mañana proseguiremos con la enseñanza número 10, si Dios me lo permite. Les mando un abrazo y el beso de Lóculo Santo. Hasta mañana, si Dios quiere.